Yo soy pastor de conexiones actualmente en la iglesia Saddleback en Capital. Ya desde hace 10 años estoy sirviendo al Señor, trabajando tiempo completo. Y la verdad que es un placer volver a esta iglesia, porque es mi casa, porque es mi iglesia. Y recién cuando estábamos orando de frases cortas para agradecer, yo no dije nada porque me guardé la mía para ahora. Y le agradezco al Señor por la iglesia bautista de Lomas de Zamora. Le agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por lo que muchos de ustedes han significado para mí y para lo que muchos de ustedes o todos de ustedes están significando para la vida de otro. Así que es un gran placer y un gran desafío también para mí venir a compartir algo de la palabra con ustedes. Y recién compartían respecto a esto de... Voy a hacer la historia un poco más larga, perdónenme. Pero desde hace un tiempo Dios puso en mi corazón esto de conocer la palabra de Dios de una forma nueva, distinta. No distinta tal vez para muchos de ustedes, pero sí para mí. Porque cuando yo era joven y me decían, bueno, quiero conocer más a Dios, ¿no? Le preguntaba a mis líderes jóvenes o al pastor o a quien sea, le preguntaba, quiero conocer más. No, tenés que estudiar teología, ¿no? Tenés que ir a estudiar teología, tenés que aprender teología. Y ahora descubrí que la teología es súper importante para nuestras vidas y es vital y esencial. Y me voy a poner un poco técnico, y perdón, ¿no? Pero la teología, la palabra teología, es la construcción de nuestro propio conocimiento de Dios. Es lo que nosotros, cómo nosotros con nuestra mente finita podemos conocer a Dios. Por ende podemos explicarlo. Entonces, esa es la teología, ¿no? Pero después de darme cuenta de que yo, al estudiar teología, lo que iba a estudiar, en su gran mayoría, era el conocimiento que otros tenían de Dios, me iba a enseñar a mí, ¿no? Es como que continuamente iba a ir buscando, bueno, él tiene conocimiento de Dios, entonces yo aprendo de su conocimiento. Pero no, o sea, es conocimiento de Dios, pero es conocimiento de otra persona también. Entonces, ¿cómo puedo buscar a ese Dios, ¿no? A ese Dios que va más allá de la teología. Y empecé a descubrir algo que se llama ciencias bíblicas, que es estudiar la Biblia en su contexto, de dónde proviene, cuáles son sus palabras, para quiénes fueron escritas y demás, ¿no? Entonces abrí un mundo nuevo, que les recomiendo que lo investiguen. Ciencias bíblicas y teología para mí van de la mano, son necesarias la una para la otra. Y recién cuando Jamie hablaba de la ofrenda de Abel me encantó porque, que por cierto, voy a pedirles algo, que es que le agradezcamos a los chicos de adoración que tienen un equipo de alabanza increíble. Y se los digo de todo corazón y de todo cariño. Así que denle un aplauso, pero de agradecimiento. Creo que porque yo sé de primera mano qué significa venir temprano, preparar todo, preparar los ensayos, para no estar 5 minutos antes del mensaje todo preparando y afinando y todo. No, ellos ya tenían todo preparado, así que hacen un trabajo increíble. Pero recién habló de la historia de Abel, ¿no? Y la historia de Caín y Abel es la que más conocemos. Y en realidad, y Dios cuando le dice cuando obviamente lo ve a Abel y le agrada a Abel y le agrada su ofrenda, en realidad es porque Dios agarra y le dice, Abel, tu ofrenda, perdón, era un chiste, tenía que hacerlo, era muy malo, yo sé, nadie se rió. Los que conocen a mi papá saben que tenía este tipo de humor, perdónenme. Mi papá fue pastor de esta iglesia durante mucho tiempo. Gracias, lo logré con uno lo logré. Gracias. Pero bueno, no, más allá del chiste de verdad. En esa historia, lo que podemos ver, mi mensaje va por otro lado, perdón por hacer tanta introducción, pero a mí lo que me llama la atención es lo que viene después, que conocemos la historia de Caín y Abel todos la reconocemos y conocemos a Adán y a Eva, pero muchos de nosotros no sabemos que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo. Pero que fue extramatrimonial, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué conocemos a Caín y Abel y no nos acordamos de Set, ¿no? Abel se muere, Caín sigue vivo, obviamente Abel asesinado por Caín, y vos decís, ¿para toda la descendencia del mundo proviene de Caín? No, viene de Set. ¿Por qué? Porque ese Set que no conocemos en la Biblia, cuando leemos, lo único que se lee es una genealogía de su descendencia, y de repente llega un momento que aparece un tal Enoc, que ese sí tal vez nos suena un poco, que dice, y Enoc caminó con el Señor. Y de ese Enoc desciende Noé. Y ese Noé es el que Dios usa para salvar a la humanidad.
sea, nosotros no venimos de Caín, no venimos de la maldad, no venimos... Y la Biblia utiliza un montón de espacio para hablar de la descendencia de Caín y que se ocupaban de hacer esto y que eran los padres de los que tocaban arpa y flauta y que eran los padres de los que hacían cosas en bronce y que eran los padres de toda la sociedad moderna de ese momento. Y Dios elige a ese Enoc que decidió caminar con el Señor. Entonces, un poco de esto me sirve para dar la introducción a lo que yo les vengo a traer hoy, que mi mensaje no va a ser tan exegético, profundo, no nos vamos a meter a desmenuzar las palabras, sino quiero hablarte de una historia en su contexto real, en qué es lo que ocurría. Porque de vuelta, estando acá y en muchas iglesias, me ha pasado que comúnmente utilizamos partes de la Biblia como, no quiero decir rutinaria porque suena medio agresivo, pero sí las volvemos a usar una y otra vez. Y muchas veces perdemos el contexto de esas palabras, ¿no? Es como Filipenses. Filipenses decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y pegamos un sticker en el auto y andamos a 200 por hora en Panamericana, ¿no? Insultando a todo el mundo que se nos cruza y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no me voy a matar. Y en realidad, si lees la carta de Filipenses, Pablo dice, estuve en la ruina, ¿no? Estuve en la lona, tuve todo. Y no importa nada de eso, porque todo esto, lo peor de mi vida y lo más lindo de mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y ese es el sentido real de esa palabra. Entonces, cuando me invitaron a predicar, yo tenía una idea de traer un mensaje del libro de Nehemías centrado en la palabra, y el Señor me incomodó un poco, ¿no? Me dijo, no es por ahí, ¿no? Así que medio ahí pegué el volantazo y también, bueno, igual no me voy a adelantar, pero... cuando me invitaron me dijeron, bueno, entender el contexto de nuestra iglesia, estamos en transición, estamos en búsqueda pastoral, estamos viendo a ver qué el Señor nos depara para nosotros, ¿no? Y dije, bueno, creo que es un buen momento para hablar de esto, ¿no? Y voy a hablarles de las ambiciones, de nuestras ambiciones. Porque como bien dijeron hace un ratito, Dios se hace cargo de todo, ¿no? Y tenemos que esperar los tiempos de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Él es soberano y está a cargo de todo y Él sabe todo lo que va a ocurrir acá y sabe todo lo que ocurrió. Él ya lo sabe. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿No? ¿Cuál es nuestra función dentro de ese plan de Dios mientras esperamos, mientras hacemos cosas, mientras accionamos? Y ahí está el gran desafío para nosotros hoy. Y de eso les quería hablar, ¿no? Porque todos tenemos ambiciones en nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces la palabra ambición en una iglesia suena mal. Es como que el cristiano no puede ambicionar. ¿Por qué? Porque la ambición se va al dinero, ¿no? No es ambicionar a tener mucha plata, a tener una mansión. Que está bien que ambiciones vivir mejor. No está mal. Dios quiere que tengas ambiciones. Pero que eso no se transforme, no ocupe el lugar de Dios en tu vida. ¿Está bien? Entonces, todos ambicionamos. Yo hoy me levanté y ambicioné que toda mi familia estuviese preparada a tiempo para llegar a tiempo acá, ¿no? Una ambición pequeña. Yo ambiciono que tener trabajo hasta por lo menos fin de año y después también, ¿no? Yo ambiciono a tener ahorro. Yo ambiciono a crecer en mi trabajo. Yo ambiciono a, no sé, a ver a mis hijas crecer y yo ambiciono a que tengan educación y yo ambiciono a que tengan buena salud. Están buenísimas las ambiciones, no son malas. Pero la pregunta no es qué ambicionás, sino qué estás dispuesto a sacrificar para conseguir eso. Esa es la clave. Porque toda ambición de nuestra vida termina construyendo algo. Y hay dos tipos de ambiciones, ¿no? Hay ambiciones que son intencionales y hay ambiciones que se nos instalan en nuestra vida. Hay ambiciones que nosotros buscamos, por ejemplo, todas las que yo te mencioné, son cosas que tengo que hacer intencionalmente, ¿no? Por ejemplo, si yo ambiciono tener buena salud y un buen estado físico, tengo que accionar en consecuencia. Obviamente hay otras ambiciones que se instalan, ¿no? Que es de comer hamburguesa ayer a la noche, y bueno, y se pide hamburguesa y bueno, y caímos en la desgracia. Pero esas ambiciones que se instalan son las más fáciles de conseguir, ¿no? Es lo que la Biblia llama el camino ancho y el camino angosto muchas veces, ¿no? El camino ancho es el más fácil de ir, el camino angosto es el difícil de ir, el que más nos cuesta. Y las ambiciones que son fáciles de conseguir se van instalando silenciosamente en nuestra vida. Vos no te das cuenta, ¿no? No nos damos cuenta que se van instalando ahí. ¿Por qué? Y porque estoy muy cansado y la verdad yo siempre hago el chiste con mi esposa, me lo merezco, ¿no? Me merezco abrir una Coca-Cola, ¿no? Me merezco comprarme esto, me merezco porque estoy cansado, porque hice un montón de cosas, porque me merezco, ¿no?
Y esas son ambiciones que se van instalando silenciosamente en nuestra vida y si no nos damos cuenta. Entonces, el mensaje de hoy tiene mucho que ver con esto, porque no todas las ambiciones son una decisión, sino muchas nacen de esta repetición. Y esto es algo que pasaba en una historia, ¿no? Y en esta historia, que obviamente está en la Biblia, lo que estos muchachos repetían se terminó transformándose en su deseo. Y el deseo que se había formado a través de esas repeticiones se terminó transformando en algo que los gobernaba, ¿no? Y cuando me invitaron me dijeron, bueno, vamos a tener la Santa Cena. Yo dije, bueno, Santa Cena, ¿cuál es el pasaje de la vida para la Santa Cena que usamos? 1 Corintios, ¿no? Entonces fui a 1 Corintios y me acordé que 1 y 2 Corintios es un palo del apóstol Pablo en la iglesia. Si lo leíste alguna vez, léelo, prepárate porque les pega palos por todos lados, ¿no? O sea, no deja ningún títere con cabeza. Pablo cuando se pone así es palo y palo y palo. Así que elegí ese pasaje. Lo lamento, no me van a invitar nunca más, ¿no? Pero de verdad, había una iglesia que estaba construyendo algo y que tenía ambiciones, pero esas ambiciones estaban desenfocadas por algún momento, tal vez por costumbre, tal vez muchos leemos a Pablo tirándole palos a la iglesia de Corinto y nosotros atrás como a espalda de Pablo, los corintios, ¿por qué eran esto? ¿Por qué eran lo otro? ¿No? Y tal vez ni se dieron cuenta que se metieron ahí. Y tal vez estaban ahí adentro y ni siquiera entendían que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿no? Tengo un maestro de escuela dominical que está acá presente que me dijo una frase que me quedó grabada, él no se acuerda. Se le dije la otra vez y le dije que siempre la uso, que es que hay personas que están genuinamente equivocadas o sinceramente equivocadas, ¿no? Que con toda su sinceridad y son genuinos completamente porque quieren hacer el bien, quieren amar a Dios, pero están haciendo mal. Lo mismo pasaba con los fariseos. Los fariseos eran lo mismo, amaban la ley y querían amar a Dios a través de amar la ley. Pero Jesús viene y le dice, no se dan cuenta, ¿no? O sea, como dice Joel, yo no quiero que rasguen sus vestiduras, yo quiero que rasguen sus corazones. Y ese es el centro de la palabra de Dios. Y lo interesante es que en este pasaje que Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le habla acerca de la Cena del Señor y desembocamos en ese pasaje tan importante y relevante que solemos usar todos los meses o cada vez que tenemos la Cena del Señor o que compartimos la Cena del Señor, ese capítulo arranca diciendo unas cosas muy lindas. 1 Corintios 11, en los 2 primeros versículos, dice el famoso versículo de Pablo, imítenme así como yo imito a Cristo. Eso está en 1 Corintios 11. Muchos conocemos ese pasaje. El segundo pasaje que viene justo después de ese, dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. ¿No? Para mí desvaría un poco Pablo, porque primero les dice, los admiro porque están haciendo todo lo que yo les enseñé, tal cual yo les enseñé y les dije, pero por otro lado los mata, ¿no? Después viene el desastre. Pero ¿qué pasaba? La realidad de la iglesia de Corintios era que había una iglesia que había construido una comunidad, pero había dejado de ser pueblo de Dios. No porque Dios los hubiese abandonado, ¿no? Ellos habían dejado de vivir esa identidad como pueblo de Dios. ¿Qué pasaba? Cada uno se sentaba a comer y pensaba en sí mismo. El gran problema de todo el pasaje de 1 Corintios 11, que ahora vamos a leer una gran parte, es que cada uno pensaba en sí mismo. Era tan simple como eso y tan peligroso como eso. Déjame leerte el pasaje de 1 Corintios 11, del 17 en adelante. Pablo les dice a la iglesia, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. Que viene a decirle, hacen todas las cosas bien, y ahora viene el palo. Dice, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Durísimo, Pablo.
Durísimo. Yo no quisiera recibir una carta del apóstol Pablo en el buzón de mi correo. Dice, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por eso? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, y acá está lo que usamos siempre, usamos esta parte, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condena. Porque eso hay entre ustedes, muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Y de vuelta, mucho tiempo he escuchado este pasaje de la noche en que fue entregado, el Señor tomó el pan y lo partió, y tomó la copa, pero me faltó todo el contexto, ¿no? El Señor no estaba hablando de un ritual. El Señor no estaba hablando de pan y vino perfectamente preparado, como lo solemos hacer ahora, sino estaban sentados en la mesa comiendo. Se sentaban como pueblo de Cristo, como hermanos, a comer juntos. ¿Y qué pasaba? Como mis hijas, ¿no? Que apenas se sientan en la mesa, arrancan a comer y no nos esperan porque son nenas, ¿no? Pero había adultos que actuaban así, que empezaban a comer desaforados sin esperar a los demás. Y eso hablaba de una individualidad. No hablaba de una comunidad, no hablaba de una cultura de pueblo, no hablaba de un pueblo unido que buscaban juntos crecer, tener comunión, amar al Señor juntos y hacer su misión juntos. Estaban pensando en sí mismos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que estas ambiciones, la verdad, porque esa era una ambición que se había instalado. No, tengo hambre y quiero comer, ¿y cómo? ¿No? Era una ambición simple y llana, pero era una costumbre que se fue formando y evidentemente lo hacían siempre. Entonces, esa costumbre que se formó terminó transformándose en pecado. ¿Por qué? Porque pecado es errar al blanco, ¿no? A veces decimos el pecado, bueno, mentir, ¿no? Es pecado. A los chicos les decimos, bueno, mentir es pecado, ¿no? Matar es pecado, robar es pecado, ¿no? Y son cosas que son moralmente malas y que son pecado, pero en realidad pecado es caminar una vida por el camino que Dios no quiere para nuestra vida. Cuando tomamos decisiones que van por fuera de lo que Dios quiere para nuestras vidas, es pecado. No tenemos que bajarle un poco al pecado, pecado, pecado. No, bajémosle todo. Pecamos, todos caminamos equivocadamente, ¿no? Entonces estamos todos en el mismo camino tratando de enderezarnos, volviendo, saliendo y volviendo. Es eso el pecado. Y acá este pecado se había instalado en esta comunidad y sin que ellos se dieran cuenta los había fragmentado. Cada uno miraba su propio bien, cada uno se miraba el ombligo, cada uno miraba lo que bien le parecía a él y no esperaba a los demás. Y Pablo, la gran crítica que hace es justamente esa. Le dice, pero esperen muchachos, ¿qué les pasa? O sea, los acabo de elogiar porque hacen todas las cosas bien, pero en esta se la están remandando, ¿no? ¿Y cuál es el punto?
es que nuestra ambición tiene que ser la ambición de Cristo. Cuando ese pasaje dice que están pecando en contra del cuerpo de Cristo, están pecando en contra de nosotros. Cada vez que hacemos esas cosas, pecamos en contra de nuestro hermano. A veces miramos y decimos y hacemos teología y doctrina sobre esos pasajes, pero evaluemos el contexto un poco, ¿no? O sea, estamos pecando frente al cuerpo y a veces decimos, no, porque si está en pecado. Que los santos... Hay un montón de cosas que podemos charlarlas y se pueden evaluar. Pero lo que estaban haciendo es, estaban pensando en sí mismos, no estaban pensando en los demás. Ese era el centro. ¿Y cómo hacemos para alinear nuestras ambiciones y sanar nuestras ambiciones? Lo que tenemos que pensar y pedir es que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a unir nuestras ambiciones a las ambiciones de Cristo. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque Pablo responde hablando de la cruz. Pablo les habla de Cristo que vino a morir y a entregarse, que este es el cuerpo de Cristo, les dice. Porque no es Jesús diciéndose a mí, este es mi cuerpo como en los evangelios. Dice, este es el cuerpo de Cristo. ¿No? Este es el cuerpo de este que vino a dar su vida por este pueblo. Y ustedes no se dan cuenta que los símbolos los hacemos y son hermosos para compartirlos como pueblo de Cristo. Pero cuando nos juntamos en nuestras casas, cuando tenemos una reunión, cuando invitamos a alguien, cuando salimos a pasear, cuando esas son las actitudes que se instalan y que fragmentan. Cuando tenemos un estudio bíblico, ¿por qué lo hacemos? Entonces, entender que la mayor ambición de Jesús fue formar a su pueblo es lo que nos va a ayudar a enfocarnos. Porque, sinceramente, Iglesia Lomas, a Dios le importa, pero no le importa mucho quién va a ser el próximo pastor. Él va a traer a la persona correcta para el tiempo que ustedes necesitan. Ustedes pueden enfocarse en lo que van a hacer ustedes. Y tienen que enfocarse en que la ambición sea formar un solo pueblo. Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, Jesús, ¿no? Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y a ellas también debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Ese es el principio que tiene que gobernar nuestras ambiciones. Ese es el principio que nos tiene que unir como iglesia. Ese es el principio que los tiene que unir como primera iglesia bautista de Lomas de Zamora. Tiene que haber unidad en esto. No porque no la haya, no los conozco, me invitaron a predicar y lo estoy comunicando. Pero de verdad, tiene que haber unidad en esto. Efesios 2, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos hablaba de los judíos y de los gentiles, ¿no? Había una pica tremenda entre que si los judíos entre los gentiles eran parte del pueblo de Dios o no. Los judíos decían que no, los gentiles decían que sí, obviamente. Y acá dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, de vuelta, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, ¿no? Son conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y así tengo un montón de pasajes, si no me voy a pasar mañana leyendo pasajes, pero le voy a leer uno más. Tito 2, del 11 al 14. En verdad,
Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, la verdad que mi mensaje no va a ser muy largo, porque el mensaje de Dios para ustedes y para todos nosotros, es como pueblo de Dios, es estemos unidos. El nuevo pastor va a venir y va a proponer planes y van a hacer cosas buenísimas y el Señor los va a acompañar en esa transición y va a estar. Pero ¿qué están haciendo como ustedes como iglesia hoy? ¿En qué se están enfocando? ¿En qué ambiciones están trabajando como hijos de Dios y como iglesia? Y yo los invito, tal vez es unánimo, tal vez es difícil, pero a veces cuando el pastor no está y hay desbarajustes, y hay confusiones, y hay desorden, porque es normal y es natural. Pero lo que los invito es a que con el corazón genuino de amar a Dios digan, Señor, te necesitamos. Necesitamos que tus ambiciones sean las nuestras como iglesia. Necesito que tus ambiciones sean las mías como un hijo de Dios. Necesito que tus ambiciones sean las mías y las de mi familia. Y la verdad que no los conozco a todos. Así que no sé en qué situación está tu relación con Dios hoy. Tal vez estabas alejado, tal vez estabas lejos de Dios, o tal vez ni siquiera conoces a Dios. Y yo lo que quiero decirte es que Él tiene unas ambiciones que son perfectas para tu vida. Es más, la Biblia en Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero hay una condición, que está antes, que dice que nos tenemos que entregar como sacrificios vivos, agradables a Dios. Y el sacrificio vivo no significa ponernos en una hoguera, ¿no? Y prendernos fuego, no habla de ese sacrificio. Habla de entrega. Habla de decir, Señor, ¿sabes qué? Yo ya intenté todo en mi vida. Yo ya intenté con mis ideas, yo ya intenté con mis planes, yo ya intenté con mis proyectos de negocio, de redes, de lo que fuese, cualquier proyecto. Y la verdad que me fue mal. La verdad que en ninguno logro conseguir lo que estoy buscando. Y la verdad que lo único que me queda es entregarte todo esto a vos. Y eso es salir de este camino del pecado, ¿no? De este camino al cual le tenemos que bajar los decibeles, como les dije, ¿no? De este camino de elegir nuestro propio camino y decir, Señor, tengo que enderezar, tengo que ir a tu camino. Quiero caminar con vos. Quiero ser como Enoc. Tal vez desaparecido, tal vez sin titulares, tal vez sin estar en el top 10 de los mejores servidores de la iglesia o de lo que fuese. Pero la verdad que quiero caminar con vos. ¿Por qué? Porque es eso lo que Dios termina usando para salvar a la humanidad. Y tal vez es una exageración, ¿no? Y tal vez lo escuches así. Pero yo creo genuinamente y de todo corazón es que Dios está usando a la Iglesia Bautista de Lomas de Zamora para salvar el destino de la humanidad. Está usando a la Iglesia Bautista de Lomas y la va a seguir usando para alcanzar a los que están perdidos. La está usando y la va a seguir usando para hacer discípulos en todas las naciones. Pero eso no va a pasar si ustedes no lo creen. Pero eso no va a pasar si ustedes no son conscientes de lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Así que quiero primero invitarlos a que oremos, ¿no? A que oremos, a que le pidamos al Señor que Él ponga en nuestro corazón sus ambiciones. Y tal vez haya algo que vos en tu corazón tengas que decirle, Señor, la verdad que esto no está bien. Sé que lo hago, me cuesta y hay que dejarlo. Y quiero dejarlo en tus pies. O tal vez tengas que preguntarle, Señor, Espíritu Santo, revelame cuáles son esas mentiras que yo creo y que tal vez no me di cuenta que estoy metido. Tal vez como estos muchachos de Corintios, tal vez estás metido en una que ni siquiera te das cuenta. Y tal vez le tengas que preguntar a alguien, a algún conocido, a alguien
de confianza, que sepas que va a ser honesto con vos. Y si no tenés una relación con Dios, también te invito a que le digas, Señor, quiero conocerte. O quiero volver a tu camino. Oramos. Puedes cerrar tus ojos, puedes dejarlos abiertos. Señor Jesús, te agradecemos. Te agradezco personalmente por la Iglesia de Lomas. Te agradezco por este lugar que me ha abrazado, Señor, me ha hecho crecer, me ha desafiado tanto. Y te agradecemos por lo que vos estás haciendo. Como recién leímos en Isaías, hay caminos que vos ya estás haciendo, hay cosas que vos ya estás trabajando. Y que a veces no nos damos cuenta porque estamos en medio de nuestros pensamientos, de la rutina, de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones. Pero necesitamos volver a vos. Necesitamos volver a vos, que sos la fuente inagotable, Señor, de paz, de sabiduría, de misericordia, de amor, de esperanza. Necesitamos que tus ambiciones sean las nuestras. Queremos que forjes a fuego en nuestros corazones esta pasión por tu pueblo, esta pasión por los perdidos, por los que no te conocen, por los que no conocen la buena noticia de la salvación. Para esas ovejas que vos también estás buscando y que las vas a traer a este redil. Señor, te pido que nos ayudes en nuestra individualidad a que nuestros proyectos se alineen con tus ambiciones. Te pedimos como iglesia que las ideas, los proyectos, las oraciones se alineen a tus ambiciones. Y también te pido y te agradezco por anticipado por lo que vos ya tenés proyectado para esta iglesia. Te agradezco por el amor genuino que se ve. Te agradezco por la pasión por buscar de tu corazón y de tu verdad. Por la pasión por adorarte, Señor, y por rendirse a vos. Y te pido que uses eso. Y también te pido que les muestres que lo estás usando. Señor, te agradezco por este tiempo juntos. Y si nunca le entregaste tu vida a Jesús, decirle, Señor, quiero que entres a mi vida hoy. Quiero que seas el Rey, Señor de mi vida. Quiero entregarte todo lo que yo ya intenté y no pude hasta ahora. Y si estás volviendo a Dios también, la misma oración. Decirle, te vuelvo a entregar todo. No quiero quedarme con nada. Y Señor, sabemos que lo que te pedimos no cae en saco vacío, en saco roto, Señor, sino que vos vas a responder. Así que reclamamos esa promesa también para esta oración. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.